Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro espacio de devocional. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio de Apoyo Bíblico, y siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Amos, el capítulo 6, y nuestro tema, acomodamiento espiritual. Veamos qué nos dicen los versículos 1 y 4. Oigan ustedes los que llevan una vida fácil en Sión, y los que habitan tan confiados en el monte Samaria. Se creen los dirigentes de la nación más importante, a quienes recurre el pueblo de Israel. Versículo 4. Oigan ustedes los que se acuestan en camas de marfil y se sienten a sus anchas, comen banquetes de corderos y ceban terneros para las fiestas. Eh, Acomodamiento espiritual es una actitud de una persona eh, que se conforma con una fe o una práctica superficial. En lugar de buscar un crecimiento espiritual continuo y profundo, se adapta a un estado de comodidad provocando estancamiento o enfriamiento espiritual, es decir, pérdida de entusiasmo, falta de compromiso, tal vez resistencia al cambio. El pueblo de Israel vivía de una manera relajada. Tal vez se confiaba de que Dios en muchas oportunidades lo ayudaba, lo bendecía, lo protegía. Entonces ellos estaban confiados. Ellos cayeron en ese acomodamiento espiritual. Se acomodaron a esa vida que tenían gracias a Dios. Por lo tanto, tal vez ya no se esforzaban o no buscaban esforzarse por mejorar, por cambiar, por demostrar un cambio ante Dios. Tal vez Dios todos los días se preocupa por nosotros, todos los días nos bendice, todos los días está continuamente con nosotros, de alguna o de otra manera nos bendice, nos cuida, nos demuestra su amor hacia nosotros, pero lastimosamente nosotros como su pueblo simplemente nos acomodamos a eso. Tal vez ya no vemos todas las cosas que Dios hace por nosotros como una bendición, como algo que hace Dios a favor nuestro, sino simplemente ya lo vemos como una obligación. Ya es una obligación que Dios nos bendiga, es una obligación que Él esté con nosotros ayudándonos, pero tal vez nosotros no retribuimos en nada lo que Él hace. Tal vez nosotros simplemente nos hemos acomodado, nos hemos conformado y ya no nos esmeramos por cambiar, no nos esmeramos tal vez por demostrar ese cambio que Dios quiere. Dios quiere cada día que nosotros cambiemos esa forma de vida, que nosotros aprendamos a servirle como Él le gusta, como Él desearía, como Él desea. Pero nosotros simplemente no lo hacemos, simplemente nos hemos acomodado a esa vida y es más, tal vez pretendemos seguir una vida cristiana, tal vez queremos que Dios nos siga bendiciendo, pero nosotros seguir con nuestra vida actual, tal vez nosotros seguir en ese acomodamiento, tal vez no hacemos nada por mejorar, por buscar algo mejor para nuestras vidas o por seguir los pasos de Cristo. Vamos a ver qué consecuencias trae el acomodamiento. Primero, estancamiento espiritual. Veamos qué nos dice el versículo 2. Vayan a Calne y miren bien, sigan de allí a la gran ciudad de Hamar, y luego continúen a Gad, ciudad de los filisteos. ¿Acaso son ellos mejores que sus reinos? ¿O tienen ellos territorios más grandes? Vemos que muchas veces nosotros caemos en ese acomodamiento, en ese estancamiento espiritual. Lastimosamente, muchas veces ya no avanzamos, simplemente como decíamos, nos hemos conformado a lo que recibimos de Dios, que ya no vemos tal vez esa forma de avanzar, de mejorar, simplemente nos quedamos quietos. El pueblo de Israel, él miró muchas bendiciones, él fue un pueblo muy bendecido por Dios. Dios lo rescató de esa esclavitud, lo sacó de esa esclavitud, pero sin embargo ellos lo que hacían era tal vez seguir en su vida actual. Ellos tal vez anhelaban lo que habían dejado en el pasado, en esa esclavitud. Eran esclavos, pero sin embargo, podríamos decirlos, eh, estaban contentos, estaban conformes. Y por eso cuando Dios les dio libertad, cuando Dios los sacó de esa esclavitud, ¿qué es lo que hicieron?
muchas veces renegaban, se quejaban, tenían tantas cosas para ser bendecidos, pero sin embargo añoraban el pasado, se estancaron, tal vez no buscaban la forma de mejorar, de cambiar su vida. Y eso mismo pasa con nosotros. Caemos en ese estancamiento espiritual, no avanzamos, tal vez llevamos muchos años en la vida cristiana, pero sin embargo, posiblemente no tenemos discípulos, posiblemente tal vez no servimos, simplemente nos hemos acomodado a tal vez buscar de Dios por sus bendiciones, pero no mostramos ningún cambio. Tal vez no mostramos algo diferente en nosotros. No hemos crecido espiritualmente, sino que simplemente nos hemos quedado ahí. No nos desarrollamos espiritualmente. Tal vez, bueno, ya hemos hecho un discipulado, tal vez nos hemos bautizado, hemos seguido tal vez un tipo de liderazgo, pero simplemente ahí, por seguirlo, tal vez por quedar bien ante las personas, porque tal vez a muchos les gusta figurar, tal vez seguir a los demás o imitar a los demás, pero no pasa de ahí. Simplemente no avanzamos, no hacemos nada, lo que decíamos, tal vez no tenemos ningún discípulo, no tenemos ni tal vez la intención de discipular a alguien. Tal vez si nos dicen discipule, nosotros decimos no. ¿Por qué? Porque simplemente queremos estar quietos, acomodados. No queremos avanzar y como muchas veces eh, escuchamos, queremos andar por las ramitas, por los bordecitos, sin compromiso, sin tal vez tener que untarnos tanto en las cosas espirituales. Entonces vemos que eso provoca estancamiento, que nosotros no avanzamos, simplemente nos quedamos ahí. Tal vez sí nos congregamos, recibimos palabra, tal vez estamos estudiando algo, pero solamente nos quedamos quietos, no avanzamos para adelante y a veces ni para atrás, sino que ahí nos quedamos quietos. Segundo, pérdida de gozo y paz. Veamos qué nos dice el versículo 7. Por eso ustedes que disfrutan a sus anchas serán los primeros que serán desterrados. La fiesta se acabó para ustedes. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Que ese acomodamiento o a veces ese enfriamiento espiritual que a veces nosotros tenemos, simplemente lo que nos lleva es a perder todo. Algo que dice aquí, la fiesta se acabó para ustedes. Esa paz, esa tranquilidad que ustedes tenían, ese regocijo que ustedes encontraban en mí, se acabó, llegó a su fin. Algo que siempre pues he dicho, si nosotros nos alejamos de Dios, Dios no pierde nada. Él no deja de ser Dios. Él sigue siendo el mismo Dios de hoy, de ayer y de siempre. Él seguirá siendo Dios. Él no pierde su poder, eh, lo maravilloso, su majestad. Él no pierde nada, pero somos los otros los que perdemos. Cuando nosotros nos encaprichamos y decimos, es que yo ya no quiero seguir, yo me retiro, ya no me voy a congregar más. Bueno, Dios dice, es tu decisión. Tal vez como todo papá, como ese papá grande y maravilloso que es, obviamente le va a doler. Obviamente Él quiere que todos sus hijos, que todo su pueblo, que todas sus ovejitas estén bien, estén a salvo, que lleguen a esa salvación y vida eterna. Pero Él no nos obliga. Esa decisión la tomamos nosotros. Por lo tanto, si nosotros decimos hasta aquí, Dios dice, bueno, esa es tu decisión. Simplemente si cambias de parecer, aquí te estaré esperando. Pero Él no nos obliga. Por lo tanto, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y por eso hace que nosotros tal vez el alejarnos nos lleva a perder ese gozo, esa paz que nosotros tenemos. En esos momentos de dificultad, en esos momentos de angustia, es donde nosotros podemos y hemos podido experimentar cómo tenemos paz, cómo Dios nos ha dado esa tranquilidad tal vez para pensar, para actuar de una manera correcta. Obviamente no siempre, a veces sucede, ¿no? Muchas veces perdemos el control, pero Dios nos encamina y nos dice tranquilo, tranquila, cálmate. Y ahí es donde encontramos esa paz, donde encontramos esa fortaleza, donde encontramos ese gozo. Tal vez viviendo una situación tan compleja, situaciones muy difíciles en nuestra vida, porque todos tenemos que pasar por situaciones muy difíciles, por circunstancias muy duras,
Pero sin embargo, el que hoy estemos de pie, el que hoy estemos dando testimonio de la grandeza de Dios, de todo lo que Él ha hecho, es gracias a su misericordia. Es porque Él nos da ese gozo, esa paz. Pero cuando nosotros vivimos en ese acomodamiento o cuando nosotros caemos en ese enfriamiento espiritual, ¿qué es lo que sucede? Se pierde el gozo, se pierde la paz, la tranquilidad. Ya no encontramos tranquilidad, sino por el contrario, nos desesperamos, nos angustiamos y como resultado, toma de malas decisiones, a veces hasta enfermedades, nos llenamos de ansiedad, de estrés y bueno, las preocupaciones nos llevan a desatar ciertas enfermedades. Entonces vemos que eso nos lleva a un desastre, a una ruina, el no estar con Dios. Perdemos ese gozo, esa tranquilidad. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta qué es lo que estamos haciendo. Tercero, pérdida de la relación con Dios. Veamos qué nos dice Amos 5:21. Odio sus fiestas, me desagradan sus reuniones religiosas. ¿Qué es lo que pasa en una pareja o en una relación, ya sea de pareja, ya sea de amistad? ¿Qué es lo que sucede? Cuando algo nos disgusta de esa persona, cuando algo nos molesta, se pierde esa relación. Ya no hay una comunicación, ya no nos agrada estar con esa persona, nos molesta tal vez que esa persona esté, que encontrarnos a esa persona. Entonces, asimismo pasa cuando nosotros no hacemos las cosas correctamente, cuando nuestro actuar no es el mejor, perdemos esa relación con Dios. Poco a poco esa relación se va acabando. Un matrimonio, una relación de matrimonio, no se acaba de la noche a la mañana porque hoy tuvieron una discusión y ya, simplemente tomaron la decisión de separarse, esa relación se acabó. Eso lo que pasa es porque a veces ha ido surgiendo cosas, porque han habido problemas, porque tal vez no lo hemos resuelto de la mejor manera, porque tal vez nuestro actuar no es el mejor, tal vez porque eso es lo que le está molestando a la otra persona y tal vez no hacemos nada por cambiar, no hacemos nada por corregir. Entonces, poco a poco, esa relación se va acabando. La falta de comunicación. A veces hay personas o parejas que ya no se comunican, que simplemente viven en la misma casa, pero son extraños. Tal vez, lastimosamente, hoy en día por la tecnología. Eh, Algo que decían, la tecnología nos acerca con las personas que estamos lejos. Una llamada, una videollamada hoy en día, podemos acercarnos con esas personas que viven lejos de nosotros, nuestros hermanos, nuestros padres, hijos, pareja, bueno. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos alejan de las personas que tenemos cerca, porque hoy en día es más pendiente las personas del celular. Hoy en día van a visitar a alguien, van a visitar a la mamá, a los papás, ¿y qué es lo que pasa? Todos se sientan y es pendientes del celular. Esa visita simplemente fue a sentarse a mirar el celular, pero ni siquiera dirigieron palabra, ni siquiera tal vez preguntaron cómo está, cómo le ha ido. No tienen como esa comunicación, no interactúan. Hoy en día sí, llegaron, pero se sentaron y solamente con el celular. Y eso hace que esa relación se pierda y eso también pasa con las parejas. Muchas veces tal vez nos distraemos tanto en el celular, tanto mirando cosas que en realidad no tienen importancia y ya no nos comunicamos con nuestra pareja, no nos comunicamos con nuestros hijos y eso hace que poco a poco esa relación se vaya perdiendo. Y lo mismo pasa con Dios. Cuando nosotros tenemos otras preocupaciones, cuando nosotros tenemos otras prioridades, hace que esa relación con Dios se vaya perdiendo, que se vaya acabando. Entonces, por eso es importante que nosotros mantengamos viva esa relación, que nosotros siempre estemos cultivando esa relación con Dios. De lo contrario, simplemente se va a acabar, simplemente ya después va a ser desagradable para Dios cuando nosotros le alabemos, cuando nosotros estemos con Él. Simplemente va a ser algo, por decirlo así, insoportable. Por eso es importante que cada día nosotros busquemos el amor de Dios, que cada día nosotros busquemos tener esa firmeza con Dios, que busquemos afirmar nuestra relación con Dios. Quinto, endurecimiento del corazón. Cuando nuestro corazón se endurece,
Ya no nos, ya nos cuesta escuchar la voz de Dios, ya no somos sensibles a su voz y de hecho ya no nos importa las cosas que nosotros hagamos, nuestra forma de actuar. El pueblo de Israel era un pueblo terco, un pueblo de corazón muy duro, como hablábamos anteriormente, a pesar de todas las cosas que él miraba, a pesar de todas las bendiciones que recibía de parte de Dios, ellos no creían. Ellos seguían en su terquedad, por cualquier cosa se desviaban. Eh, Dios los salvaba de muchas cosas, Dios los ayudaba, pero sin embargo, ellos constantemente fallaban, constantemente tal vez se dejaban llevar por dioses, por imágenes, y eso mismo hacemos nosotros. Tenemos a veces el corazón tan duro que no somos sensibles a las bendiciones de Dios, que no somos sensibles a su palabra, a todo lo que Él nos dice, a todo lo que Él nos enseña, a todas sus instrucciones. Somos tan tercos que seguimos tal vez actuando de la misma forma que antes, simplemente que ahora nos decimos ser hijos de Dios, que ahora tal vez decimos que somos cristianos, pero en realidad nosotros seguimos actuando igual. Vamos, nos congregamos, pero salimos del culto inmediatamente, seguimos con nuestra vida de antes, tal vez una vida relajada, llenos de amargura, de tristeza, tal vez de cosas que nos dañan y que dañan a los demás. Bueno, entonces tenemos ese corazón duro, no somos sensibles, tal vez, como decíamos, vamos al culto, escuchamos una palabra muy hermosa, muy maravillosa, de cómo Dios está con nosotros, pero sin embargo, seguimos, salimos y seguimos igual, actuando de la misma forma. Y eso es lo que provoca cuando nosotros caemos en ese enfriamiento. Se endurece nuestro corazón. Dios nos bendice de mil formas, de mil maneras, Dios hace mil cosas por nosotros, Dios nos ayuda, nos protege, Dios hace cosas extraordinarias por nosotros, pero nosotros ni cosquillas nos hace. Simplemente seguimos igual, seguimos actuando igual, no hacemos nada por cambiar, por mejorar, por tener ese cambio que Dios busca en nosotros. Simplemente nos hemos acomodado a que Dios tiene que bendecirnos, a que como Dios todo el tiempo nos ha cuidado, nos ha guardado, entonces es una obligación de Dios el hacerlo. Entonces vemos las consecuencias de ese estancamiento. Cuando llega ese estancamiento espiritual, llega la pérdida del gozo, de la paz, la pérdida de la relación con Dios, dificultad también para servir a Dios. Ya nos cuesta servir a Dios. Muchas veces, tal vez, por un lado queremos hacerlo, pero por otro lado llegan miles de excusas, miles de pretextos. Quiero hacerlo, pero mejor no. Es que si me dijeron y hicieron, entonces vemos cómo nos estancamos, como simplemente nos quedamos cruzados de brazos. Por eso es importante que nosotros aprendamos a evitar ese acomodamiento. Entonces vamos a ver ahora cómo evitar el acomodamiento. Primero, mantener una vida de oración constante. Veamos qué nos dice Lucas 5:16. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. ¿Qué es lo que hacía Jesucristo? Él buscaba momentos de oración, momentos de intimidad con Dios, con su Padre. Él buscaba tener esa constante relación con Dios, cosa que muchos de nosotros tal vez no lo hacemos, cosa que muchos de nosotros tal vez por los afanes diarios, por los problemas, por las dificultades, hace que nosotros descuidemos esa parte importante, esa intimidad con Dios, esos tiempos de oración. Tal vez ya no lo hacemos, simplemente o cuando lo hacemos, cuando nosotros disponemos un tiempo para hacerlo, no es un tiempo de calidad, simplemente es una oración a las carreras, una oración a veces hasta para pedir, porque para eso sí tenemos tiempo, solamente pedimos, 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 nos quejamos,
pero en realidad no utilizamos ese momento, ese tiempo de oración para expresarle a Dios nuestro amor, nuestra gratitud, porque no todo en nuestra vida es malo, no todo en nuestra vida es necesidad. Por eso decimos, Dios nos ha bendecido tanto y nos bendice todos los días. El hecho de estar en este momento de pie, de haber podido abrir nuestros ojos, el poder estar en este momento sirviéndole, ya es una bendición muy grande que nosotros debemos aprender a agradecerle. Agradecer a Dios por la familia que tenemos. Son muchas cosas las por las cuales nosotros podemos agradecer a Dios, por nuestra familia, por el techo que tenemos, por la provisión que nos da. Son muchas cosas por las cuales nosotros tenemos que agradecer a Dios para expresarle todo nuestro amor. Como decíamos, no solamente la oración es para pedir, sino también para reafirmar esos lazos, para que nosotros tengamos esa, ese acercamiento a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Pero lastimosamente, como hablábamos, los problemas, las dificultades, son cosas que nosotros, tal vez que a nosotros nos alejan de Dios, que no podemos utilizar correctamente ese momento de oración. Tal vez ni lo utilizamos. Nos llenamos tanto de ansiedad, tal vez de nuestra preocupación, que ya a veces no oramos. Y cuando lo hacemos a las carreras, lo hacemos a los afanes. Como decía a veces nuestro pastor, muchas veces, cuando estamos ocupados viendo la novela, entonces, llegó los comerciales, la propaganda, entonces ahí sí, rapidito, vamos a orar rapidito antes de que comience nuevamente el programa, lo que estemos mirando y ya. Pero no es un tiempo de calidad con Dios, no es un tiempo de verdad donde se dedique a Dios. Nosotros si queremos que Dios haga grandes cosas por nosotros, grandes milagros, que mejor dicho, haga todo lo que nosotros le pedimos. Pero, ¿qué tiempo de calidad le damos nosotros? Esa sería la pregunta. Si nosotros queremos evitar ese acomodamiento, ese estancamiento, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Mantener una vida de oración constante. Constantemente estar orando, constantemente estar buscando la presencia de Dios, constantemente mantener avivada esa relación con Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Segundo, leer la Biblia regularmente. Veamos qué nos dice Josué 1:8. Recita siempre el libro de la vida y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Qué es lo que nos dice? Que debemos recitar día y noche, que debemos ser constantes. También, así como somos constantes en la oración o como deberíamos de serlo, que también debemos ser constantes, leer regularmente la Biblia, porque a través de ella es donde Dios nos habla, a través de ella es donde Dios nos instruye, nos dice cómo comportarnos, cómo actuar en determinadas situaciones, cómo ser mejores cada día, cómo mejorar. Y eso es lo que debemos hacer, ser constantes. Pero si nosotros no tenemos somos constantes, lastimosamente podemos caer en ese enfriamiento, podemos caer en ese acomodamiento. Nosotros a veces sí queremos hablar con Dios y buscamos ese momento para pedirle, para quejarnos, pero ¿en qué momento yo escucho a Dios? Quiero que Dios me escuche, quiero que Dios conceda las peticiones de mi corazón, quiero que Dios me ayude en esas necesidades, pero ¿yo escucho a Dios? ¿Tengo tiempo para escuchar a Dios? Así como saco tal vez 5 minutos para decirle a Dios todo lo que me está pasando, para quejarme, para lamentarme, ¿también será que puedo escuchar a Dios? Muchas veces nosotros pedimos orientación a Dios y cuando Él nos habla, nosotros no escuchamos, simplemente no tenemos tiempo para escuchar. Queremos ser como esas personas que hablan y hablan y hablan y hablan y no permiten a la otra persona que hable. Simplemente la otra persona escucha y asimismo pretendemos que sea Dios con nosotros, que nos hable, que nosotros hablarle, que Él nos ayude, pero no le permitimos hablar. Y sobre todo cuando Él nos habla, lo que no queremos escuchar, tal vez lo que no nos parece, ahí sí que menos le hacemos caso. Entonces,
vemos que debe ser constantemente el estudio de la palabra, incluso no solamente en estos espacios. A veces hay personas que solamente abren la Biblia en el momento que van al culto, en el momento que tienen un devocional, pero no lo hacemos diariamente. Debería ser constante este estudio de devocional todos los días. Todos los días deberíamos hablar con Dios, así como todos los días nosotros nos alimentamos físicamente, tal vez en lo primero un desayuno, después un almuerzo, bueno, un entredía o la cena. Nosotros estamos alimentándonos físicamente, pues continuamente. No dejamos ese día de comer. Lo mismo debería de ser espiritualmente con la palabra. La palabra es ese alimento espiritual, el que nos nutre, el que nos hace que nosotros podamos estar bien espiritualmente, a nivel espiritual. Pero si nosotros lo probamos cada 8 días, si nosotros simplemente nos acordamos de ese alimento cuando tengo tal vez que predicar, cuando tengo que dar un devocional, cuando tengo que preparar un tema para un ayuno, entonces lamentablemente nos desnutrimos. Lamentablemente, espiritualmente estaríamos desnutridos, no estaríamos bien. Por eso Dios nos dice que eso debe ser constante, que debemos estar siempre, frecuentemente, y que mejor pues levantarnos y hacer ese devocional, empezar escuchando a Dios, qué es lo que tiene para nosotros en ese día, qué nos aconseja, cómo nos orienta. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Tercero, siendo cuidadosos de quienes nos rodeamos. Veamos qué nos dice Primera de Corintios 15:33. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirar bien, ser muy cuidadosos a quienes nosotros escuchamos, a quienes nosotros seguimos, de qué personas nos rodeamos. Las personas con las cuales nos rodeamos son personas que nos lleven a ese desarrollo espiritual, que de verdad tal vez cuando hay un problema, cuando hay una dificultad en nuestra vida, nos orienten, nos guíen a Dios, nos lleven a aferrarnos más a Dios, o por lo contrario, nos desaniman, nos dicen, es que por eso yo no seguí, es que por eso yo me desanimé, es que por eso yo mejor no me congrego, es que por eso mejor yo no lo hago. Y en todo, no solamente en nuestra vida espiritual, sino también en la secular. Vemos que a veces tenemos algún proyecto, algún propósito en nuestra vida, y hay personas tan negativas que llegan y dicen, yo ya no lo haría. No, yo de usted no me arriesgaría. Yo tal vez no lo haría. Y nos desaniman. Y tal vez era algo muy viable, productivo, algo que nos iba a ayudar bastante en nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Por escuchar a esas personas negativas o personas egoístas que a veces no quieren que nosotros mejoremos, que no quieren ver que nosotros avancemos, no quieren ver nuestro bienestar, ¿qué es lo que sucede? Nosotros escuchamos a esas personas y terminamos eh, cayendo en ese estancamiento, tal vez volvemos atrás, dejamos las cosas tiradas. Entonces, por eso es importante que nosotros miremos bien de quiénes nos estamos rodeando, porque incluso a veces nuestra propia familia sirve de piedra de tropiezo para que nosotros no sigamos, no avancemos. Entonces, por eso dice aquí que las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Podemos tener muchos valores. Nuestros padres posiblemente nos inculcaron valores, y ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros, el juntarnos con personas que tal vez no tienen muy presentes esos valores, o que tal vez no les dan la importancia necesaria, hace que nosotros poco a poco los vayamos perdiendo. Cuando a veces nos juntamos con personas que no honran a sus padres, nosotros terminamos actuando de la misma manera. O incluso a veces nuestros hijos. Muchos de nosotros tal vez le inculcamos esos valores, nos preocupamos por darles una buena educación, por formarlos adecuadamente. Pero ¿qué pasa cuando se juntan con personas que tal vez, como decíamos, no tienen ese tipo de valores,
que no tienen un propósito de vida, que no tienen ningún sueño, ninguna meta. Poco a poco va a ser que ellos, si no están bien cimentados, si tal vez no tienen claro las cosas que se les ha inculcado en los hogares, van a terminar como ellos. Van a terminar tal vez en esa misma dirección, con esos mismos pensamientos. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta a quién escuchamos. Y eso mismo pasa también en lo espiritual. Si nosotros no tenemos buenos cimientos espirituales, si nosotros no tenemos buenas columnas espirituales, tarde o temprano, tal vez esas personas que no tienen ningún propósito espiritual, también nos hagan pensar de la misma forma, tal vez nos hagan llegar a ese estancamiento, nos hagan volver atrás. Por eso, miremos bien con quiénes nos rodeamos, quiénes son esas personas a las cuales nosotros acudimos cuando tenemos un problema o una dificultad. Aparte, obviamente, que primero se busca de Dios. Entonces, esas personas son temerosas de Dios. Cuando tú buscas el consejo o la orientación de alguien, esas personas son temerosas de Dios, en verdad te pueden llevar a avanzar, a seguir adelante, a vencer esos problemas, esas dificultades. Tal vez si tú estás cayendo en desánimo, esas personas te están levantando, te están dando fuerza para seguir o por el contrario, te están enterrando más. Entonces tengamos siempre en cuenta a quién escuchamos, a quién estamos siguiendo. Cuarto, buscar el avivamiento espiritual. ¿Y esto cómo lo logramos? Buscando de Dios, buscando su presencia y no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Veamos qué nos dice Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Es necesario que nosotros mantengamos ese avivamiento espiritual. Es necesario que nosotros mantengamos esa llamita del Espíritu Santo viva, encendida. ¿Y cómo lo hacemos? Congregándonos, buscando de la presencia de Dios. Pero si nosotros nos quedamos quietos, nos quedamos cruzados de brazos, si nosotros no buscamos esa presencia de Dios, lamentablemente, esa llama se va a apagar. Lamentablemente no vamos a poder avanzar, no vamos a poder tener ese desarrollo espiritual. Por eso es importante el congregarnos. Cuando nosotros nos congregamos, podemos ir, disfrutar de la adoración, la alabanza, la palabra, la administración. Y en ese momento nosotros podemos sacar todo lo que tenemos dentro a través de la oración, podemos hablar con Dios, podemos comunicarnos con Dios. Lamentablemente a veces en nuestras casas no lo podemos hacer adecuadamente, pero es momento o es bueno buscar ese tiempo, en ese momento que nos reunimos para celebrar esa gran fiesta a Dios, para nosotros alabarle. Cuando nosotros nos reunimos para glorificar su nombre, podemos avivar nuestro espíritu, podemos descargar todas esas cosas que llevamos dentro, sacarlas, podemos tranquilamente a veces hasta llorar, expresar nuestros sentimientos a Dios. En el momento de la alabanza sentimos ese gozo, ese deleite. Llega la palabra nos restaura, nos habla, a veces nos corrige, nos instruye, a veces nos dice, bueno, que tenemos que seguir mejorando, pero esa es una forma de buscar ese avivamiento, de estar continuamente, como decíamos, en oración, en palabra, de buscar siempre el empaparnos más de las cosas de Dios, hace que nosotros podamos estar avivados, hace que nosotros podamos estar continuamente en esa relación con Dios, de buscar mejorar esa relación con Dios. Eso va a hacer que nosotros, entre más busquemos de Dios, entre más nosotros nos llenemos de Dios, vamos a poder lograr vencer todas esas cosas que tal vez nos atraen del mundo. El mundo tiene muchas cosas para nosotros, nos llama de muchas formas, nos ofrece muchos deleites, muchos placeres, y cuando nosotros no tenemos unos buenos cimientos, como hablábamos, es fácil desviarnos, es fácil tal vez ser como el pueblo de Israel, fácil desviarse, tal vez es fácil llegar a un acomodamiento, tal vez cuestionar a Dios,
¿Cuántas veces tal vez hemos hecho lo mismo que el pueblo de Israel? Añoramos lo que dejamos en el pasado, añoramos todas esas cosas que teníamos antes, sabiendo que Dios nos bendice de gran manera, sabiendo que tal vez Dios nos ha dado libertad para disfrutar de tantas bendiciones, pero sin embargo somos ese pueblo terco, seguimos siendo ese pueblo con ese corazón duro, que no entiende razones, que no entiende, que no ve las cosas que Dios puede hacer por nosotros. Por eso es importante entonces que aprendamos a tener un corazón de carne, que le pidamos a Dios que sensibilice nuestro corazón, que cada día nos ayude a poder entender lo que Él quiere para nosotros, que nosotros dispongamos nuestra vida a ese cambio, que dejemos que Dios tome el control de nuestra vida y que nosotros nos dispongamos a ese cambio, que nosotros dispongamos nuestro corazón, nuestra vida a cambiar, a ser diferentes, a hacer las cosas que Dios quiere, a actuar de una mejor manera, que cada día nosotros podamos buscar esa excelencia. Mis hermanos, ese ha sido el tema de esta mañana, lo que Dios nos ha querido enseñar. Espero que haya sido de gran edificación para sus vidas, así como lo ha sido para la mía. Mis hermanos, les deseo que tengan un feliz y bendecido día.